Amén. Gloria a Dios. Bendiciones y bienvenidos a nuestro ministerio Señales antes del fin. Primeramente, le damos toda la gloria y honra a nuestro Padre Celestial por habernos permitido una vez más estar reunidos para aprender más de su santa palabra. Quien les habla, la hermana Silvia desde Canadá. Y hoy continuamos con nuestro estudio bíblico profético dirigido por nuestro hermano Estuardo Revolorio desde Guatemala. El tema del estudio para el día de hoy es Yom Teruah, fiesta de las trompetas, y va a ser una introducción lo que va a traer nuestro hermano para la gloria de Dios. Antes de pasarle con nuestro hermano Estuardo, quiero mencionarles que tenemos canal de Telegram y de YouTube a nombre de Señales Antes del Fin y una página de Facebook a nombre de Pastor Luis Alberto García, donde también estamos colocando nuestros links de Google Meet para que puedan participar en nuestros estudios bíblicos en vivo y donde también estamos poniendo mucha información actual. Le pedimos por favor que se suscriban y compartan los estudios bíblicos para que también sean de mucha bendición para otras vidas. También nuestro hermano Estuardo Revolorio tiene un hermoso ministerio llamado Atalaya de Jehová y un grupo en la página de Facebook a nombre de los Atalayas. También le pedimos que se suscriban y lo apoyen en su página de Facebook, amén, y en su ministerio. Ahora sí le damos la más cordial bienvenida a nuestro hermano Estuardo Revolorio para que pueda comenzar con este maravilloso estudio profético de la palabra de Dios. Bienvenido, hermano Estuardo. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche que Dios nos ha concedido nuevamente para poder estar reunidos y poder pasar un tiempo maravilloso con el Señor, ¿verdad? Vamos a orarle al Señor para que nos pueda dirigir en esta noche lo que Él desea dar, ¿verdad? A través de su palabra. Padre, gracias por la oportunidad que nos das de un día más, que nos diste un día más de vida, y gracias por la oportunidad también de poder estar acá nuevamente, Señor, aquí en este servicio maravilloso donde podemos compartir tu palabra y que tú nos puedas instruir para estar siempre alertas y velando en todo tiempo, ya que la situación se ha puesto más difícil cada día, Señor, pero es el plan que tú tienes para este tiempo y deseas que tu iglesia sea prosperada en medio de tanta aflicción y purificada también, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has permitido ver, todas esas señales, todos esos acontecimientos, Señor, que has permitido a tu iglesia hasta este tiempo poder experimentar, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios, amados hermanos. Pues el tema, pues, le puse de fiesta las trompetas porque está muy acorde a lo que está sucediendo en este tiempo en Israel, ¿verdad? Creo que el Señor está uniendo a su iglesia con la nación de Israel, como lo vimos en el libro de Ruth, ¿verdad? Que Ruth iba siempre acompañando a Noemí, ¿verdad? En su caminar, como Noemí figura de la nación de Israel y Ruth como la iglesia gentil, ¿verdad? Pero nosotros como gentiles vamos acompañando a Israel en todo tiempo, a pesar, amado hermano, que estamos llenos de defectos, ¿verdad? Al igual que Israel, pues se encuentra en un estado solamente de una restauración física, pero no se encuentra en una restauración interna todavía, ¿verdad? Y la iglesia del Señor, pues el Señor la está formando para restaurarla también internamente, porque en el corazón es donde se encuentra el problema, ¿verdad? En cada uno de nosotros. Entonces, en este tiempo, esta fiesta lo que nos habla, ¿verdad? Es un llamado a un arrepentimiento. Y yo creo que el Señor es el que va dirigiendo a cada uno de nosotros, ¿verdad? No sé cómo estarán ustedes en el lugar donde asisten o en sus casas, ¿verdad? Pero lo que hemos experimentado nosotros ahorita en la iglesia y tanto aquí en la casa es estar, como dicen, ¿verdad? Estar a cuentas con el Señor. Fíjese, amado hermano, no, no es porque yo estuviera al pendiente de las fiestas, ¿verdad? Así de Israel, ¿verdad? Para celebrarlas, no, sino que semanas atrás ha empezado eso, incluso mi madre ha estado eh, bastante tiempo en estas semanas pidiendo perdón al Señor, pero es algo que Dios pone en el corazón
incluso en la iglesia y en el grupo de intercesión en el cual estamos, pues el Señor ha puesto en el corazón que el Señor nos pueda purificar nuestra vida. Estamos pidiendo perdón, fíjese, amado hermano. Creo que el Señor está haciendo ese llamado a su iglesia, a ponerse a cuentas diariamente, ¿verdad? Para que el Señor pueda limpiarnos. Entonces, esta fiesta que se está celebrando, ¿verdad? Es para un arrepentimiento, ¿verdad? Delante del Señor, porque eh, precisamente se siente en el ambiente que algo va a acontecer, ¿verdad? Algo va a suceder. Entonces, el Señor quiere que nosotros estemos preparados. Fíjese que en el libro de Esdras, capítulo 9, vemos cómo Esdras hace una oración, una plegaria, pidiendo misericordia al Señor, porque el sacerdocio estaba contaminado, estaba mal completamente. Esdras fue uno de los que retornaron, ¿verdad?, de la cautividad de Babilonia a Jerusalén para restaurar, pero Esdras no restauró los muros ni las puertas, ¿verdad?, sino que el llamado de Esdras fue a restaurar el sacerdocio, el culto, la adoración al Señor, de hacer una limpieza total dentro del santuario. Porque Esdras era un hombre entendido en la ley, que la estudiaba, que la practicaba y luego la enseñaba. Y Dios lo eligió para esa tarea. Pero vemos en Esdras capítulo 9, del versículo 6, ¿verdad?, hasta el versículo 15, eleva una oración maravillosa en la cual nosotros deberíamos orarla. Fíjese, amado hermano, esa oración es maravillosa en el sentido de un arrepentimiento genuino, ¿verdad? Dice el versículo 6, ¿verdad? Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Desde los días de nuestros padres hasta este día hemos vivido en gran pecado, y por nuestras iniquidades nosotros, nuestros reyes y nuestros sacerdotes hemos sido entregados en manos de reyes de la tierra a espada, a cautiverio, a robo y a vergüenza que cubre nuestro rostro como hoy día. En el versículo 8, amado hermano, podemos observar ahí algo muy importante, que el Señor nos muestra que el tiempo que nos resta a nosotros como iglesia no es mucho, es poco, fíjese, porque el versículo 8 dice de esta manera: y ahora dice, por un breve momento ha habido misericordia de parte de Jehová nuestro Dios, ¿ves? Por un breve momento. Ese breve momento es el que estamos disfrutando usted y yo en este tiempo. Un breve momento de misericordia de nuestro Dios, ¿ves? No es mucho, amado hermano. La situación que estamos viviendo alrededor del mundo, en todas partes, ¿verdad? Va muy acelerado, va muy, muy rápido. Todo está sucediendo como un abrir y cerrar de ojos, por decirlo así, pero vemos que Dios tiene sus planes, tiene su agenda, tiene sus tiempos, ¿verdad? Él sí tiene el control del tiempo. Nada ha sucedido antes ni después, sino que en el tiempo que Dios ha establecido. Ahora nosotros tenemos que estar pendientes de ese breve momento que Dios ha extendido de misericordia. Entonces usted lee toda esa oración, se arrepiente de sus pecados, ¿verdad? Se humillan delante de Dios, pero Dios los perdona, Dios perdona. Pero ahora tenemos que cumplir con nuestra parte. Capítulo 10 siempre de Esdras, versículo 3 dice: ahora pues, hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. O sea que los sacerdotes de este tiempo que ministraban al Señor se habían casado con mujeres extranjeras, las cuales Dios había prohibido, tanto a hombres y a mujeres, que no darían sus hijos ni sus hijas a mujeres de las otras naciones, porque corromperían su corazón o los alejarían de Dios, ¿verdad? Entonces se habían mezclado, había una mezcla, fíjese, amado, una mezcla fatal. Cuando yo veo esta mezcla en este tiempo, pues lo veo en cuanto al ecumenismo, ¿verdad? Hay una mezcla, mucha iglesia, mucho pueblo del Señor se ha mezclado y ha hecho alianza con otro.
hablando de, digamos, podemos decir de religión, ¿verdad? Pero se han apartado de la senda antigua y se han mezclado en otros caminos. Entonces el Señor lo que dice, pues, no, ya se arrepintieron, yo los perdoné. Ahora su trabajo es, despide a las mujeres y a los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen al mandamiento de nuestro Dios. El Señor está diciendo, bueno, ya se arrepintieron, ahora despidan ese pecado, ¿verdad? Despidan esa alianza, desháganse, ¿verdad? Todo el pacto que han hecho, todo convenio, pues tienen que renunciarlo, deshacerse de todo, del más mínimo detalle, ¿verdad? Entonces le dice, levántate, versículo 4, levántate, porque esta es tu obligación. Amado hermano, levántese porque esta es nuestra obligación de despedir toda alianza con el mundo, con el pecado. Levántate y porque esta es tu obligación y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Amado hermano, esfuércese y ponga manos a la obra en deshacerse de lo que no le conviene, ¿verdad? De lo que Dios aborrece. Es el versículo 14, siempre del mismo capítulo, dice, vengan en tiempos determinados y con ellos los ancianos de cada ciudad y los jueces de ella hasta que apartemos de nosotros el ardor de la ira de nuestro Dios sobre esto. Amado hermano, entonces quiere decir que si no hay un arrepentimiento en este tiempo y se sigue con esa alianza, lo que está sobre nosotros es un decreto en el cual dice que la ira del Señor va a descender. O sea, Esdras se arrepintió no por querer bendición, no porque querer la vida de sus enemigos. No, Esdras y el pueblo se arrepintieron para que la ira de Dios no cayera sobre ellos, para que se apartara, ¿ves? Esa es la cuestión. La escritura dice que Dios no nos ha puesto a nosotros para ira, pero si seguimos esa senda en la cual Dios aborrece, déjeme decirle que usted está en ese camino, fíjese, amor, donde el decreto divino de su ira está sobre usted también, si no se arrepiente y sobre mí también. Entonces, por eso en este tiempo de esta fiesta, las trompetas, Dios extiende misericordia sobre nosotros, donde es un llamado a un arrepentimiento, es un sonar, es una alarma, amado hermano. Dios nos está hablando a nosotros que nos arrepintemos todos los días. Ese es nuestro trabajo. Y también para que el Señor pueda derramar la unción o la llenura de su espíritu sobre nosotros, amor. El Señor quiere hacer esto y el Señor lo ha dejado escondido en estas fiestas, fíjese, que se celebran en Israel, ¿verdad? La Pascua, panes sin levadura, Pentecostés. El Señor ha escondido ahí misterios muy hermosos proféticamente para este tiempo. Y en esta noche pues no vamos a tocar a profundidad la fiesta de las trompetas porque lo vamos a hacer como Dios nos guíe, va despacio. Pero antes de entrar a la fiesta de las trompetas, quiero compartirle lo que el Señor quiere hacer, ¿verdad? A través de su plan divino de salvación, siempre basado en el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces quiero hablar un poco de Noé. ¿Sí? ¿Se acuerda, verdad? De Noé cuando envía las palomas para ver si ya se había secado las aguas, ¿verdad? Entonces envía 3 veces, ¿verdad? La paloma, y las 3 veces el Señor nos va a ministrar y nos va a enseñar algo hoy que va a ser de suma importancia, cómo Él está trabajando con su iglesia, con su pueblo Israel también. Porque déjeme decirle que cuando hablamos en el libro de Ruth y en las parábolas, ¿verdad? Mateo, vimos que ya el Señor está empezando a trabajar con Israel, ya, porque ya está culminando de- con la iglesia. Pero todavía le falta, ¿ves? Un poquito a la iglesia, un breve tiempo, todavía le falta, porque no estamos totalmente purificados, no estamos santificados, ¿ves? Nos hemos desviado un poquito, digamos así, ¿verdad? Pero ese poquito nos puede perjudicar bastante. Entonces, vamos a hablar un poquito ahí de un poquito de Noé. Gloria a Dios. Entonces, cuando vemos en la escritura
que Dios mandó el diluvio, ¿verdad? Y destruyó toda carne, pero dice, quitó su espíritu, su aliento, su ruaj, ¿verdad? De toda carne a través de esas aguas. O sea que como en la escritura dice al principio, ¿verdad? En Génesis capítulo 1, ¿verdad? Que el principio creó, ¿cómo dice Génesis 1:1? Al principio creó Dios los cielos y la tierra estaba vacía y desordenada, y el espíritu se movía sobre las aguas. Puede, eso a mí me da la pauta de que el Señor destruyó anteriormente, pues, la tierra con agua siempre, ¿verdad? Era un caos total, pero el espíritu dice que se movía. En otra versión dice que el espíritu aleteaba, dice, en las aguas. Eso nos quiere decir que siempre el espíritu de Dios es representado como una paloma, ¿verdad? Entonces, en ese diluvio, el Señor quitó todo aliento, todo espíritu, fue retirado de toda carne, ¿verdad? Pero el Señor nuevamente hizo descender un diluvio, ¿verdad? Cuando lo vemos en el Pentecostés, donde el Señor vuelve a dar ese aliento a su pueblo, ese espíritu, fíjese, amado hermano, lo volvió a dar. Pues lo vemos en Joel capítulo 2, versículo 23, donde el Señor nos habla de que, y lo vimos también, ¿verdad? La lluvia temprana y la lluvia tardía. Vimos qué lluvia es la que nos hace falta. La lluvia temprana ya vimos que es la que estamos experimentando, pero nos hace falta llegar a la lluvia tardía, donde el Señor con esa lluvia va a hacer florecer en nuestra vida lo que hace falta. Eso nos habla de la plenitud, ¿verdad? De la plenitud de Dios en cada uno de nosotros. Vemos aquí en esta historia de Noé, vemos el plan de Dios, ¿verdad? Y el derramamiento de su espíritu que va a poner nuevamente en toda carne. En Génesis 8, versículo 1, dice, y se acordó Dios de Noé y de todo ser viviente. O sea que durante el diluvio el Señor se había olvidado de Noé, ¿verdad? Pienso yo, ¿verdad? Porque dice, y se acordó Dios de Noé, ¿verdad? Y de todo ser viviente, de todas las bestias que estaban con él en el arca. Y Dios hizo un viento. Esa palabra viento en hebreo es ruaj, ¿verdad? Hizo un viento, aliento, también significa espíritu, para pasar sobre la tierra y las aguas disminuyeron. O sea que el antídoto, amado hermano, la solución para ese tiempo, para esas aguas que estaban cubriendo la tierra, era el aliento de Dios nuevamente pasar sobre ellas. O sea que al principio en Génesis, cuando el Espíritu se movía sobre las aguas y el Señor comenzó a hacer la creación, déjeme decirle que el Señor nuevamente, ahí primero sopló otra vez, ¿verdad? Nuevamente un aliento. Y lo hizo nuevamente después del diluvio, ¿verdad? Estaba cubierta de aguas, se había exterminado la vida de Dios, pero Él se acordó de Noé y nuevamente dice que sopló, dio un aliento, dio un espíritu. Y ese aliento, ese soplo, hizo retroceder nuevamente las aguas. Mire qué tremendo, porque el Señor nuevamente quería dejar nuevamente que se experimentara el aliento de su espíritu en cada uno de los que estaban dentro del arca, ¿verdad? En todos los que estaban ahí, tanto de animales, ¿verdad? Aves, etcétera. Entonces vemos que ese viento, el espíritu de Dios, es la solución para este tiempo en que estamos. Dice, hermano, en este tiempo hay mucha codicia, avaricia. Los pecados están subiendo hasta Dios nuevamente. Ya está llegando a ese peso, ¿verdad? A esa madurez. Pero dentro de esta gran oscuridad y apostasía en que la iglesia está, el Señor todavía, en este breve momento que Dios ha concedido, está soplando, fíjese, para que esas aguas que están por querer ahogar a su iglesia se retrocedan y el Señor pueda todavía depositar su espíritu o su llenura en cada uno de nosotros, amado hermano, para poder hacer proezas de Dios en este tiempo. Ese es el antídoto que nosotros necesitamos, esa es la solución, esa es la medicina, ¿verdad? Y lo que hizo Dios en ese momento es un acto profético para este tiempo, nos muestra cómo encaja
en la profecía, amado. ¿Cómo encaja? Y lo vamos a ver. Siempre relacionado con las fiestas. Génesis capítulo 1, versículo 2 es lo que les decía, dice la escritura. Y el Espíritu de Dios se movía. La palabra movía viene del hebreo rachaf, y eso significa meditando o aleteando. O sea que dice el Espíritu de Dios aleteaba, digamos, como una paloma sobre la faz de las aguas. ¿Sí? Qué bendición, ¿verdad? El Señor siempre ha estado en esta tierra. El Espíritu de Dios aquí ha estado. A pesar de la inundación de aguas, Él siempre se ha movido. Entonces, ahora podemos ver, déjame ver aquí, gloria al Señor. Esto lo dice aquí, y la tierra estaba sin orden, dice, y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Mire lo que dice Deuteronomio 32:11. Como águila que revolotea sobre el nido y anima a sus polluelos a volar, así es el Señor, extendió sus alas. El Señor le ha placido todavía en este tiempo extender sus alas sobre su iglesia, amado, ¿no? Como lo vemos en Malaquías, ¿verdad? Mas a vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salud. O sea que cuando el Espíritu de Dios extiende sus alas sobre su iglesia, está sanando a su iglesia todavía de cualquier síntoma de pecado que pueda haber en nosotros, amado, porque así el Señor ha extendido sus alas, dice. Nos está animando, amado, nos está protegiendo, ¿verdad? Recuerde Salmo 91, ¿verdad? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, ¿verdad? Imagínense qué bendición, aunque sea en la sombra, estemos todavía, ¿verdad? Amado hermano, somos bienaventurados ahí. Entonces, cuando vemos en la historia de Noé, Noé envía 3 veces, ¿verdad? La paloma. Y eso es una representación y es un acto profético que se hizo, ¿verdad? Que el Señor hizo ahí. Que el Señor ahora está dando un poquito de luz a cada uno de nosotros o a muchos hermanos en el mundo, ¿verdad? Les ha dado también revelación un poquito, ¿verdad? Porque la escritura habla, ¿verdad? Que así como en ese texto de Daniel, ¿verdad? Que la ciencia aumentará, es equitativo, ¿verdad? Tanto en la ciencia de este mundo, pero también el Señor habla de que en este último tiempo el aumento de la profecía o el conocimiento de esta profecía va a aumentar. Entonces, cuando usted vea que hay hermanos que Dios les está dando revelación de la palabra profética en cuanto a la venida del Señor, al arrebatamiento, la tribulación, etcétera, es porque el Señor está despertando eso, porque este es el tiempo, porque los apóstoles le dijeron cuándo sucederán todas estas cosas. Entonces el Señor les dice, a ustedes no les es conocido conocer los tiempos ni las sazones de esto que estoy hablando, ¿verdad? A usted todavía no les es concedido esto, pero al apóstol Juan escribe que que no podemos nosotros conocer, ¿verdad? Gloria al Señor, que el Señor, por eso se llama revelación, Apocalipsis, ¿verdad? O sea, cuando uno o en los noticieros usted dice, estamos viviendo tiempos apocalípticos, hacen ver como que el libro del apóstol Juan que Dios le dio es algo catastrófico y feo, ¿verdad? Sino que Apocalipsis dice que es revelación, la revelación de Jesucristo para la iglesia. Este libro de Apocalipsis no es más que conocer a nuestro Señor Jesucristo, ¿ves? Porque solamente con leer Apocalipsis hay bendición, aunque no lo entendamos del todo, ¿verdad? Solo con leerlo recibimos bendición. Y creo que, amado hermano, ese es el libro que deberíamos comer más, ¿verdad? En este tiempo, el libro de Apocalipsis, leerlo, y Dios va a ir dando de gracia a cada uno para poder comprenderlo, ¿verdad? Poco a poco, ¿verdad? Y hay hermanos que lo entienden, pues nos lo transmiten y ahí vamos ayudándonos unos a otros, pero el conocimiento Dios lo está dando. Entonces, en estas 3 veces que se envía esa paloma, ¿verdad? Para ver si las aguas ya se habían retrocedido, eh, es una figura de lo que Dios, ¿verdad? Quiere hacer en este tiempo, amado hermano, con nosotros. Quiere derramar su espíritu, ¿verdad? Y vamos a ver en cuál de las 3 estamos. Y vamos a ver cuál falta también, ¿verdad? Entonces,
El Señor quiere llenarnos de su plenitud, tanto física como internamente, ¿verdad? Nos quiere dar de su espíritu. Pero Él no puede depositar su espíritu o su llenura en nosotros a una plenitud si no estamos en un arrepentimiento genuino, constantemente, ¿verdad? Todos los días, todos los días. Ese debe ser nuestro clamor: Señor, límpiame. Perdóname si me desvié en un punto de tu palabra. Perdóname, límpiame. Me vuelvo a ti, Señor, ¿verdad? Uno está constante, amado hermano, pendiente de eso, no dejar ni de hacerlo ni un día, ¿verdad? Para que el Señor pues pueda encontrar una iglesia maravillosa, ¿verdad? Entonces, las tres principales fiestas de Israel, ¿verdad? De todas las que hay tres principales. Una de ellas es la Pascua, ¿verdad? La otra es el Pentecostés y la última es la fiesta de los tabernáculos. Déjeme decirle que cuando se esté celebrando esto ya en Israel, yo les compartiré esta fiesta de los tabernáculos. Este estudio, el Señor me permitió ver muchas cosas el año pasado, porque el año pasado elaboré este estudio para que quería dárselos a ustedes, ¿verdad? Enseñárselos, pero Dios, como sabe, sus tiempos no lo ha permitido. Y creo que en este tiempo va a ser muy exquisito ver la fiesta de los tabernáculos, porque vamos a ver el estanque de Siloé. Fíjense, estanque de Siloé es maravilloso para nosotros y lo cual necesitamos en este tiempo, ¿verdad? Así que esté siempre pendiente con la ayuda del Señor. Pero las primeras principales o las más importantes, digamos, es la Pascua, Pentecostés y tabernáculos. Cada vez que Noé envió una paloma es representada en estas tres fiestas, porque en cada una el Señor da un derramamiento de su espíritu, ¿verdad? Para su pueblo. Y es algo profético para nosotros que lo necesitamos saber. Lo necesitamos no solo saber, sino también lo necesitamos experimentar. Entonces, veamos la primera, ¿verdad? La fiesta de la Pascua, ¿verdad? O Pesaj, ¿verdad? Como le llaman en hebreo, ¿verdad? Ejemplificado en la primera paloma que fue enviada. En esta fiesta, en figura, podemos apreciar una unción, un derramamiento que Dios dio a su pueblo de una forma parcial, ¿verdad? El Espíritu de Dios no posaba plenamente o permanentemente en el pueblo en el Antiguo Testamento, sino que cuando el Señor quería usar a alguien, pues venía el Espíritu de Dios y lo usaba, pero cuando ya no permanecía. Era algo parcial, algo momentáneo. No es como nosotros en este tiempo que el Señor dice que nosotros somos templo y morada del Espíritu, ¿verdad? O sea, permanece aquí con nosotros, pero en ese tiempo no. Entonces, eso está representado en la fiesta de la Pascua y es, fíjese, amado hermano, esta fiesta de la Pascua con la primer paloma enviada con Noé es representación de nuestra justificación. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, ¿verdad? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que esta primer paloma que Noé envió, lo que se nos está transmitiendo a nosotros en este tiempo es que es la ejemplificación o se trata de la salvación de nuestro espíritu, amado. Nuestro espíritu. O sea que el Señor dio un aliento en nosotros, ¿verdad? La salvación de nuestro espíritu, amado. Ahora, la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Es la que nos habla y la que estamos viviendo hoy es la santificación. Fíjese, amado. La Pascua representa la justificación, pero el Pentecostés representa la santificación. Esta santificación, así como esa paloma que fue enviada nuevamente, es para la renovación o restauración de nuestra alma, ¿verdad? Porque nosotros debemos estar irreprensibles a la venida del Señor en espíritu, alma y cuerpo. El espíritu fue ya justificado en la fiesta de la Pascua, ¿verdad? Ya fue justificado. El alma
es el cual el Señor está trabajando en este Pentecostés, en este periodo que estamos viviendo, a través de la santificación. Fíjese, amado hermano, qué bonito es eso, para salvación de nuestras almas. Ahora, la fiesta de los tabernáculos es la tercera vez que nos envía nuevamente la paloma, ¿verdad? Y lo que trata la fiesta de los tabernáculos o lo que nos está enseñando es la redención de nuestro cuerpo. Fíjese, ¿qué es lo que estamos apuntando, verdad, amado hermano? Los muertos, ¿verdad? En Cristo resucitarán primero. Y nosotros los que quedamos seremos arrebatados juntamente con ellos, pero dice, seremos transformados. Todavía no ha sucedido eso. Estamos todavía en el periodo de Pentecostés, fíjese, amado hermano. Todavía estamos ahí. Pero entre Pentecostés y tabernáculos se encuentra la fiesta de las trompetas y el día de perdón. ¿Ves? Qué emocionante eso para saberlo, porque debemos estar trabajando en ese llamado al arrepentimiento y limpiándonos constantemente. Fíjese, amado. Estamos entre Pentecostés y tabernáculos todavía. Allá nos falta. Por eso el ángel, cuando encontró dormido a Elías, le dijo, le dio una torta de pan y le dio a beber agua, ¿verdad? Le dijo, levántate, despiértate, come y bebe. Elías comió y bebió, pero se volvió a dormir. Y nuevamente el ángel le tuvo que traer un pan del cielo, ¿ves? Porque en dónde se lo iba a cocinar, si no era pan del cielo, ¿va? Y le dio a beber agua, le dijo, levántate y come, porque largo, o porque dice, porque resto camino te espera. Amado hermano, amado, no somos iglesia del Señor, nos resta camino todavía. Debemos comer el doble, 2 tortas de pan, beber doblemente el agua, porque nos resta mucho camino. Fíjese, amado hermano, para llegar a la redención de nuestro cuerpo, para que seamos transformados, ¿ves? A lo menos yo escuché oír antes de cuando entré, escuché oír hablar a nuestro pastor de que algo tiene que suceder para que se manifieste o haga algunas acciones el anticristo, cosas así. Eso fue lo que logré escuchar. Ciertamente va a ocurrir algo antes, ¿verdad? El Señor está santificando a su iglesia, la está transformando todavía y le está trabajando su alma, ¿verdad? Porque hay mucho creyente que todavía es almático. Fíjese que la escritura dice, el hombre que, que vive según la carne, ¿verdad? No puede agradar a Dios. La versión Peshita o la versión aramea dice algo muy bonito. No dice el hombre que está en la carne, sino dice el hombre que está en el alma. No puede agradar a Dios. Entonces, el problema ahorita que tenemos nosotros es el alma. No quiere santificarse. A pesar de que estamos en un Pentecostés, ¿verdad? Fíjese, amado hermano. Eso es maravilloso para nuestra vida, poder comprenderlo. Entonces, el Señor quiere derramar su espíritu sobre nosotros y lo vamos a ver cómo se derramó parcialmente en el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La primera vez que el Señor quiso derramarse sobre ellos fue en el monte Sinai, ¿verdad? Cuando el Señor, usted lo puede ver ahí en Éxodo capítulo 19, ¿verdad? En donde el Señor le dice a Moisés que el pueblo se santifique y se lave sus vestiduras, santifique. Cuando la escritura nos habla de santificación, ahora podemos comprender que nos está hablando de nuestra alma, ¿verdad? Gloria al Señor, porque ya el espíritu fue justificado, pero el alma todavía necesita ser santificada. Entonces el Señor le dice a Moisés, dile al pueblo que se lave sus vestiduras, que se santifique el primero y el segundo día, porque el tercer día descenderé, ¿verdad?, sobre ellos. O sea, el Señor quería llenarles de su espíritu ahí, tener un Pentecostés con ellos ahí, con su pueblo que había sacado, ¿verdad?, de Egipto. Pero ellos no quisieron, ¿verdad? Ellos no quisieron. Ellos rechazaron eso. El segundo derramamiento del Espíritu lo vemos en el libro de Hechos, ¿verdad? En el día de Pentecostés.
Y el último derramamiento va a ser en el tabernáculo. Ahora veamos lo que dice Génesis capítulo 8, versículo 8 al 9. Envió también de sí una paloma para ver si las aguas se habían retirado de sobre la faz de la tierra. Pero la paloma no encontró dónde sentar la planta de su pie. Y ella volvió a él al arca, porque las aguas estaban aún sobre la faz de toda la tierra. Entonces Noé alargó su mano y la tomó y la metió con él en el arca. Entonces, esto quiere decir que en ese tiempo, cuando el Espíritu de Dios fue enviado a Israel, ahí en el monte Sinaí, la reacción de la gente fue mostrar un terror, mostrar miedo de lo que estaban viendo. Pensaron ellos en su interior que si ellos miraban a Dios iban a perecer, ¿verdad? Ellos tenían un miedo, porque ahí el Señor quería darles de su espíritu y transmitirle sus mandamientos directamente a su corazón. Dios no quería escribirlos en tablas de piedra, no los quería ahí. El Señor quería escribir sus mandamientos, su palabra, en las tablas del corazón de su pueblo, pero el pueblo tenía miedo, fíjese, hermano, o tuvo miedo. Vemos en Éxodo capítulo 20, ¿verdad? Versículo 18 al 21. Y todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos, dice, y el sonido de la bocina, y el monte que humeaba. Y cuando la gente lo vio, se retiró y se puso de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros, para que no muramos. Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, porque Dios ha venido para probaros y para que su temor esté en vuestra presencia, para que no pequéis. Entonces el pueblo se puso de lejos y Moisés se acercó a la densa oscuridad. ¿Cuál era el objetivo de Dios de llenar de su espíritu a su pueblo para que no pecara? Es el mismo objetivo que tiene para su iglesia en este tiempo. Él desea llenarnos de su espíritu para que no pequemos, pero como no queremos, ¿verdad? Toleramos ciertas cosas en nuestra vida. Por esa razón seguimos nosotros, ¿verdad? Equivocándonos. Si tuviéramos la plenitud, la llenura del Espíritu de Dios, creo que cometeríamos errores, pero en poca cantidad, mínimas. Serían nuestras ofensas ante Dios, porque seríamos igual o a semejanza de Dios cada día, ¿verdad? Cada día que estemos con Él nos parecemos más a Él, como lo hizo Enoc. Enoc toda su vida caminó con Dios y él se pareció cada día y cada día más a Dios, entonces Dios tuvo que llevárselo porque él era tan parecido a Dios que pues Dios dijo, bueno, ¿para qué lo voy a tener yo aquí en esta tierra si él ya no es de este mundo? Él se parece a mí, mejor me lo llevo donde yo estoy, va. Pues por eso la iglesia que va a ser arrebatada es una iglesia que se parece mucho a Dios, ¿verdad? Una tan parecida, tan imagen que dice, no, ya no, ¿qué tiene que hacer mi iglesia en este mundo si ya no es de este mundo? No se parece ni al mundo, se parece a mí, mejor me la llevo, pues, para arriba, pues. Pero como hay mucho parecido al mundo en la iglesia, el Señor todavía tiene que seguir trabajando por este breve momento. Fíjese, hermano, porque Dios nos extiende un poquito de su gracia. Entonces vemos acá algo muy importante en Génesis capítulo 8, versículo que leímos 8 al 9, ¿verdad? Pero la paloma no encontró dónde sentar la planta de su pie. Entonces ella volvió al arca. Es lo mismo que pasó en el Sinaí, ¿verdad? Como el pueblo no quiso, ¿verdad? Entonces el Espíritu de Dios no pudo encontrar dónde asentar la planta de su pie. Entonces, por esa razón se tuvo que construir el tabernáculo de Moisés, se tuvo que construir el arca del pacto para que la paloma, para que el Espíritu de Dios, como no pudo encontrar en esa tierra, hablando de cada uno de los hijos de Israel, no pudo encontrar dónde asentar su pie, entonces tuvo que regresar nuevamente al arca. Por eso la presencia de Dios tuvo que posar en el arca del pacto, en el lugar santísimo. Pero la intención de Dios no era que su presencia habitara ahí, sino que Él quería que habitara en el corazón de cada uno de su pueblo, fíjese, hermano. Pero como no había quien lo recibiera, tuvo la necesidad nuevamente la paloma de regresar al arca, fíjese. Mire qué impresionante
lo que Dios nos enseña en este pasaje. Por eso tuvo que habitar en un tabernáculo físico, ¿verdad? La presencia de Dios por mucho tiempo, porque el corazón del hombre no estaba preparado. Entonces, en el versículo 9 es un acto profético que el Señor cumplió pues en ese tiempo. Ahora bien, estos pasajes hablan de la primer paloma, ¿verdad? Que, que Noé envió, ¿verdad? Ahora la segunda, fíjese, amado, la segunda paloma, vamos a ver, ya vimos esta, ¿verdad? Noé la envió, pero regresó al arca. La segunda que envía Noé nuevamente, la vuelve a enviar, pero la paloma vuelve a regresar, pero con, ¿cómo le llama la escritura? Con una hoja de olivo en el pico. Génesis 8:11, ¿verdad? La segunda paloma regresó al arca, pero ya con una hoja de olivo. Fíjese, amado hermano, qué bonito esto, ¿verdad? Entonces, la segunda paloma, ¿qué representa? El Pentecostés. La primera representó en el monte Sinaí, donde no había donde asentar la planta de su pie y tuvo que regresar. Pero la segunda paloma encontró un olivo, una hoja de olivo en el pico. ¿Qué representa esa hoja de olivo en el pico, amado? ¿Qué representa? Que pudo encontrar a una iglesia donde él pudo posar su espíritu, pero no a plenitud todavía. Pero a lo menos encontró en dónde poder estar. Fíjese, amado hermano. Nosotros somos representados en esa hoja de olivo en el pico de la paloma. La paloma fue todavía y en las muchas aguas encontró esa hojita, figura de la iglesia. Dios nos está dando mucha misericordia, amado hermano. Pero la paloma regresó al arca todavía, ¿verdad? No asentó a su plenitud. Pero encontró algo donde poder estar. Y somos nosotros, amado hermano. Por eso dele la gloria al Señor, que usted sea esa hoja de olivo, donde el Espíritu Santo ha podido encontrar para poder ser de nuestra vida, amado hermano, un templo y morada del Espíritu de Dios. ¿Ves? Es lo más vil y menospreciado escogió Dios. ¿Ves? Lo más vil y menospreciado, pero Él quiso darnos de su Espíritu, darnos un aliento, amado hermano. La gloria sea al Señor, amado. Esa hoja lo que pudo evidenciar es que comenzó a haber vida nuevamente en la tierra, amado hermano. En el Pentecostés, lo que el Señor demostró con los que estaban ahí, con los discípulos del Señor, los apóstoles, demostró que empezó una nueva vida, como una hoja de olivo. Imagínense, del Pentecostés para acá, pues ya hay bastante, ¿verdad? Ya hay mucho más vida que el Señor ha podido generar a través de su aliento. Le damos la gloria al Señor. Pero ahí no es todo para nosotros. Todavía nos falta la tercera. Pero la tercera, la paloma ya no regresó al arca. Ya no regresó. ¿Por qué razón? Porque encontró un lugar donde ella podía habitar a plenitud. Eso nos habla de la fiesta de los tabernáculos, amado hermano. Un día el Señor transformará nuestra vida y la plenitud del Espíritu de Dios va a posar en cada uno de nosotros, que ya no va a tener necesidad de regresar al arca, a la presencia de Dios, porque va a habitar a plenitud, como habitó en Cristo Jesús, la plenitud de Dios, completamente en Él, va a habitar en nosotros porque seremos semejantes a nuestro Señor cuando seamos transformados. Esa es la promesa que todavía estamos esperando nosotros, ser transformados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Verdad? Dice la Escritura, eh, ustedes son hijos de Dios, ¿verdad? Parafraseando un poco, tal vez lo pueden encontrar ahí, ¿verdad? El versículo. Pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, usted y yo somos hijos de Dios, pero todavía se tiene que manifestar esa paloma en nosotros cuando seamos transformados. Ahorita nosotros, como iglesia del Señor, estamos en medio, ¿verdad? Estamos viviendo esa llenura en Pentecostés, ¿verdad? No de la plenitud completa, pero el Señor nos ha concedido de su gracia para disfrutar un poquito ahí. Mire qué maravilloso esto. Esto es exquisito para que podamos comprender cuán grande es el amor de Dios
para con su iglesia, para con todo aquel que desea creer en Él. Por eso le decía yo al principio que no vamos a llegar a ver ni siquiera tal vez la, la, la fiesta de la trompeta como tal, ¿verdad? Pero tenemos más domingos, si Dios lo permite, para verlo, ¿verdad? Pero antes de eso necesitamos saber en qué posición estamos como iglesia y qué es lo que necesitamos obtener al final. ¿Cuál es nuestra meta? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Verdad? Nuestro objetivo no es ser grande en esta tierra, no es ser aclamado por muchos, no. Nuestro objetivo es que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida y que podamos ser transformados y podamos ser arrebatados. Es nuestro objetivo. Debemos dar la talla, debemos dar la estatura. Y se acuerda que no tenemos tiempo para dar un fruto al 100 ni al 60. ¿Se acuerda cuando hablamos de eso? En este tiempo, en este breve tiempo, como habla Edras, lo que nos va a alcanzar dar para el Señor es un 30%, pero eso es suficiente para el Señor para poder trabajar con nosotros, para poder limpiarnos y para poder embellecernos cada día. Ahora, quiero ver algo muy importante también con ustedes, las leyes de impureza. Levítico capítulo 12. En Levítico capítulo 12 se nos habla de la limpieza después del parto. Es, Eso es maravilloso. Aquí voy a hablar un poco del, del jubileo, el año del jubileo, que yo no me voy a meter ahí porque todavía me ha costado un poco entender esas matemáticas, ¿verdad? De los jubileos, pero eso hace referencia a lo que voy a hablar un poquito. Levítico capítulo 12, ¿verdad? Ahí vamos a ver cuánto tiempo tenía que pasar la mujer después del parto, ya sea por si tenía una niña o un varón. Cada uno tenía su tiempo para que la mujer pudiera estar purificada, ¿verdad? Si era, si era un varón, que la mujer daba a luz un varón, ella permanecía inmunda por 7 días, ¿verdad? Eso habla en Levítico 12, lo puede leer. Y en el octavo día, ella tenía que circuncidar a su hijo, ¿verdad? Como la ley lo mandaba. Pero ella, esta mujer que daba a luz un hijo varón, se mantenía separada de su marido por 33 días. O sea que sumando los 7 días, ella tenía que estar separada por 40 días cuando tenía un varón. Pero cuando ella daba luz a una mujer, ella se, ella se mantenía impura por 14 días. ¿Verdad? Fíjese, mamá, por 14 días. Pero después tenía que estar separada 66 días para estar purificándose. O sea que ella tenía que estar separada de su marido un total de 80 días. Eh, por gusto, no dejó el Señor esto, ¿verdad? Con un hijo varón, 40 días. Con una mujer tenía que estar apartada 80 días. Imagínense, mamá. Terrible, ¿verdad? No, mucho tiempo, digo yo. Ahora en este tiempo, bueno, si ustedes ama a su marido, a su esposo, a su esposa, no, yo creo que si hay amor y están enamorados, uno puede estar separado sin poder ver un día a su amada, a su amado, ¿verdad? No, no se puede. Ahora, si no hay amor, pues mejor, dicen, va, mejor si ya no la miro, pero si es un amor de Dios en cada uno de nosotros, uno no puede estar separado de su esposa o su esposo, ¿verdad? No, es imposible. Pero imagínense acá, 80. Levítico 12:5 habla ahí, ¿verdad? Cuando habla de los 40 días, versículo 2 y 4, al 4. Cuando habla de 80 días, Levítico 12:5. Pero esto nos habla un panorama muy bonito para nosotros como iglesia. Es algo que es maravilloso. Vemos siempre en el libro de Génesis, ¿verdad? Porque todo, mire, todo se deriva de Génesis. Bendito sea el nombre del Señor, ¿verdad? Dios ha dejado mucha información ahí, pero poco a poco el Señor nos ha ido
ayudando a cada uno de nosotros, amado hermano, a poder comprender su palabra, ¿verdad? Génesis capítulo 1, versículo 28, el Señor les da una orden a ellos, ¿verdad? Que sea a Adán y Eva, ¿verdad? Sean fecundos y multiplicados, pero esta orden se las dio a ellos cuando no habían pecado, ¿ves? No habían pecado todavía. Les dijo, multiplíquense y sean fecundos. O sea, cuando Adán y Eva no habían pecado, ellos eran a la imagen de Dios, eran hijos igualitos a Dios, ¿verdad? Con su semejanza. Eso quiere decir que si ellos hubieran tenido o se hubieran multiplicado, pues hubieran tenido hijos, esos hijos hubieran sido a la semejanza de Dios, porque Adán y Eva eran semejantes a Dios. Pero cuando ellos pecaron, obviamente perdieron la imagen de Dios. Entonces ellos comenzaron a tener hijos, a Caín, a Abel, a Set. Pero estos tres, digamos, los hijos que ellos tuvieron después de salir del huerto del Edén y ya habían pecado, esos hijos ya no eran semejanza a Dios, eran semejantes a ellos, a Adán y Eva. Porque por un pecado, ¿verdad? Entró el pecado a toda la humanidad. Entonces, cuando vemos desde Adán hasta este tiempo, la humanidad no ha sido una, digamos, ¿cómo se le puede decir? No ha sido engendrada, digamos, ¿verdad? A semejanza de Dios, sino que todo aquel que ha nacido ahorita en este tiempo es semejante, ¿verdad? Hijos semejantes a los primeros, Adán y Eva, no semejantes a Dios. Dice qué terrible lo que hizo el pecado, ¿verdad? Lo terrible que hizo el pecado. Entonces, cuando vemos en este capítulo 12, ¿verdad? Que la mujer tuvo un hijo varón, tenía que estar separada 40 días. Si era una mujer, 80, ¿verdad? Ahora, veamos algo muy importante acá. Desde Adán, digamos, hasta antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, o antes de su muerte y su resurrección, antes de todo eso, habían 80 jubileos, ¿verdad? Que es lo que le comentaba yo del jubileo, ¿verdad? El año del jubileo era un año donde aquel que tenía deudas era liberado de sus deudas. Eh, si alguien era esclavo, tenía que ser libre, etcétera, ¿verdad? 49 años tenían que esperar, ¿verdad? Cuando llegaba el año 50, que era el año de jubileo, cada 50 años, los que estaban esclavizados y tenían deudas eran libres, era un año de total libertad. Por eso cuando usted ve que el Señor habla a través de Jeremías y dice que por qué el pueblo fue llevado cautivo 70 años a Babilonia, entonces vemos en un pasaje de la Escritura, no me acuerdo la cita, pero dice que era un año por cada año de reposo que el pueblo no le había dado a la tierra, por cada año de jubileo, ¿ves? Todavía fíjese que Dios, cuando le transmitía al pueblo de Jerusalén a través de Jeremías y le decía, arrepiéntanse, vuélvanse al Señor, para que no sean llevados cautivos a Babilonia. El pueblo no entendía. Entonces, la última advertencia que Dios le dio a través de Jeremías al pueblo y al rey fue, eh, cumplan, da libertad al esclavo, a los que tienen así, a prisioneros, denle la libertad porque son su propio pueblo. Les dio, le dijo al rey que diera ese año de jubileo al pueblo para que Dios los perdonara, ¿ves? Entonces vemos el rey, dice que sacó, ¿verdad? Comenzó a liberar a los esclavos, las deudas y todo. Cuando el rey hizo eso, Dios vio esa actitud del rey y dijo, bueno, voy a perdonar. Pero vemos más adelante que el rey dice que se arrepintió nuevamente de haber decretado eso y volvió a tomar prisioneros y a cumplir lo que estaba antes, ¿verdad? Entonces, cuando se dio eso, ya no había vuelta atrás, amor. El pueblo tenía que ser llevado a Babilonia. O sea que el Señor, nuestro Dios, agota hasta el último recurso de su palabra para que usted y yo nos podamos arrepentir de una forma voluntaria. Ya cuando viene el juicio divino sobre cada uno, pues digamos, aquel que no se arrepintió y viene el juicio divino, no va a venir así por decir, ¿verdad? No, solo porque a Dios se le antojó castigarte y no te avisó, no. Dios
agota el último recurso de su palabra, de misericordia, con cada uno de nosotros, ¿ves? Entonces, en esta ley de impureza, el Señor muestra un plan. Todo el Antiguo Testamento, digamos, los hijos eran almáticos, eran semejantes a Adán y Eva. Los hijos que nacieron, hablando del pueblo del Señor, lo que nació, lo que la tierra engendró, desde Adán hasta la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la tierra engendró, fue una, digamos, hablando en figura, fue una mujer, digamos, dio a luz una mujer, hablando de almáticos, ¿verdad? Hijos almáticos. Entonces la tierra tenía la necesidad de estar separada de Dios, ¿verdad? A su plenitud, 80 jubileos, fíjese, amado. Terrible eso, ¿ah? Porque la tierra tenía que engendrar un hijo varón. Por eso le pregunté al hermano que me explicara, a nuestro pastor, que me explicara un poquito más sobre el hijo varón, porque yo estaba viendo esto precisamente, ¿verdad? Cuando la mujer tenía una hija, volvemos a repetir, tenía que estar separada de su marido 80 días. La tierra engendró solo hijos a la manera de Adán y Eva, pecadores, almáticos, anímicos, dice la escritura, ¿verdad? Hay un pasaje donde dice que eh, los, eh, los hijos, hay hijos anímicos o animal, ¿verdad? Animales y otros espirituales, pero otra versión dice anímicos. Esa palabra anímicos es alma, ¿verdad? Entonces la tierra, desde Adán y hasta nuestro Señor Jesucristo, lo que engendró fueron hijos de Dios, digamos así, ¿verdad? Pero almáticos, que eran dirigidos por su alma. Por eso les decía yo que en la fiesta de, de la Pascua había un derramamiento del Espíritu de una forma parcial. Dios no se manifestaba en todos, sino elegía ciertos vasos, ¿verdad? Que eran apartados para Él. Entonces, todo ese tiempo, desde Adán hasta acá, digamos, a nuestro Señor Jesucristo, se engendró a una hija, digamos, el alma, espíritu, hijos almáticos. Entonces, la tierra tenía que estar separada de su marido, que es Dios, ¿verdad? Por 80 días. Fíjese que, porque esos 80 días le servía a la mujer para ser purificada. Entonces, la tierra ha estado separada de Dios, digamos, en el Antiguo Testamento 80 jubileos, porque en esos 80 jubileos la tierra tenía que ser purificada para nuevamente poder engendrar un hijo varón, ¿verdad? Y poder el Señor derramar su espíritu ahí, ¿verdad? Entonces viene nuestro Señor Jesucristo, nace en esta tierra como ser humano, ¿verdad? Gloria al Señor, Él crece sin pecado, va a la cruz, muere por todos, resucita. Entonces la tierra, cuando viene Cristo a nacer en esta tierra, es la tierra engendra a un hijo varón. Fíjese, no sé si me estoy dando a comprender, pero vemos que crece el hijo varón, hijos espirituales. Nosotros ya somos engendrados como hijos espirituales de parte de Dios, pero todavía tenemos levadura. Eso quiere decir entonces que como la tierra desde que vino Jesús a nacer ha engendrado hijos espirituales, pero con pecado, entonces la tierra tiene que ser purificada todavía 40 jubileos. ¿Ves? Después de que se cumpla esos 40 jubileos, la tierra es santificada, entonces ya se quita el pecado. Es lo que sucede con la mujer en Levítico 12. Tuvo un hijo varón, va a estar separada de su marido 40 días. ¿Pero por qué razón? Porque ya hay hijos espirituales. Nosotros, amados hermanos, somos hijos espirituales de Dios, pero con levadura todavía. Por eso es que le fallamos al Señor. Ya no somos almáticos, ya no somos almáticos. Somos hijos espirituales. Por eso, un hijo nacido de Dios no puede pecar, no puede practicar, perdón, practicar el pecado, porque es nacido de Dios. ¿Ves?
Usted y yo somos nacidos de Dios, no podemos practicar. Podemos fallar, ¿verdad? Caer ahí, pecar contra Dios, pero nos volvemos a Él en el instante y ya no volvemos a hacer eso. Pero aquel que sigue haciendo una y otra vez lo mismo, no ha nacido de nuevo, ¿verdad? Dice que qué bonito esto, amado hermano. Esto es maravilloso porque el libro de Oseas capítulo 6, versículo 2 habla que después de 2 días, el tercer día va a resucitar a su pueblo. Nosotros estamos ya en el segundo día, amado hermano. Recuerde que la escritura habla que para Dios un día son 1000 años, ¿verdad? Y 1000 años para Dios son un día. ¿Ves? Este es el momento en que el Señor está purificando a su iglesia. Estamos separados de nuestro, como dice la escritura, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es tu nombre. Ahorita estamos en esta tierra, no estamos físicamente con el Señor porque todavía estamos en un proceso de purificación de 40 días. ¿Ves? Todavía estamos. Debemos saber, pues si Dios lo permite, va, algún día, en qué día estamos, ¿verdad? Si ya estamos en el 38, 39, o ya estamos culminando el día 40 de nuestra santificación, quitando la impureza, ¿verdad? Para estar nuevamente con nuestro Hacedor. No sabemos en qué día estamos. Pero Dios nos ha dejado ciertos lineamientos, principio de dolores, ¿verdad? Hemos estado viendo tanto movimiento de la naturaleza, caos y toda la cosa, pero es porque el Señor está llamando la atención de su iglesia para ver si reacciona. Recuerde, Dios está agotando todo su recurso, todito su recurso. Está enviando sequías, está enviando plagas, como lo hizo con el pueblo de Judá en Jerusalén, la langosta. Envió plagas, quitó las cosechas, está habiendo escasez de alimentos. Quitó la lluvia temprana, la lluvia tardía, casi no llueve, hay más calor que lluvia. Está quitando todo, ¿verdad? El grano, el mosto, el vino, el aceite, para ver si su iglesia reacciona. Cuando usted está pasando escasez, cuando yo estoy pasando enfermedad, opresión, es porque Dios quiere llamar tu atención para ver si reaccionas en este tiempo, que es breve. Amado hermano y hermana, el Señor quiere saber eso. ¿Ves? ¿Has reaccionado bien? Pregunto, ¿ah? ¿Hemos reaccionado bien a los llamados de atención de nuestro Padre Celestial? Primeramente Dios sí, ¿verdad? Que Dios nos dé la fuerza, amado hermano, que voluntariamente nosotros podamos llegarnos a Dios y no esperar tanto, digamos, tanta disciplina, ¿no? Es muy difícil ceder voluntariamente al Señor porque esta humanidad no quiere, se revela, ¿sí? Se revela. Cada momento esta humanidad quiere hacer su propia voluntad, pero entre más tiempo, como vimos en Rebeca, ¿se acuerda? Entre más tiempo usted y yo frecuentamos el pozo, Dios nos va a dar la fuerza para seguir adelante. Gloria al Señor. Entonces, en estos pasajes que toqué, solo le quería mostrar lo que el Señor planea con su iglesia en este tiempo, llenarnos de su espíritu, darnos una llenura muy especial. Pero esa llenura muy especial lo que va a hacer es limpiarnos de toda impureza, porque quiere una iglesia gloriosa, presentársela para sí misma, una iglesia gloriosa, amado hermano. Miren, eh, estamos muy agobiados, muy presionados con lo que Faraón está cargando al pueblo del Señor. Fíjese que hay algo muy importante ahorita aquí que me recordé. Cuando el pueblo de Israel estaba en Egipto, quería, pues ya sabía que venía su éxodo, venía su liberación. Pero las primeras 3 plagas, pues los magos, ¿verdad? Las pudieron copiar. De ahí en adelante, pues ya no, ¿verdad? Pero ninguna de las plagas que se enviaron a Egipto, pues afectó al pueblo del Señor, pero el pueblo del Señor habitaba en Gosén, pero siempre estaba en Egipto, ¿verdad? Pero era en Gosén.
pero esa única parte donde habitaba el pueblo del Señor no, no era afectada por las plagas. Nosotros como iglesia del Señor estamos en Egipto, figura del mundo, pero Dios nos tiene apartados en Gosén. ¿Ves? Vienen plagas, vienen pestes. Ahora me pregunto yo, ¿por qué la iglesia ha sido tocada con la plaga, con la peste? Lo único que ha podido evidenciar el Señor en nuestra vida, ¿verdad?, es que la iglesia no está preparada. No está preparada porque la plaga ha tocado, ¿verdad? No ha surtido efecto, ni plaga tocará tu morada, ¿no? Vino, el Señor demostró con esto a su iglesia que no está preparada. La iglesia no, porque ha tocado, la ha tocado. Lo que no debería de tocar a su iglesia, lo tocó. Eso quiere decir, amado hermano, y con mucho dolor en mi corazón, y que esto nos pueda llevar a un arrepentimiento, es que nosotros como iglesia en estos tiempos de enfermedad, de plaga y de peste, no hemos estado habitando en Gosén, hemos estado habitando en Egipto, fuera de Gosén, donde hay protección divina. Se murieron los animales de Egipto, pero el pueblo siempre mantenía comida. Hubo oscuridad en Egipto, pero en Gosén no había oscuridad, había luz. Al contrario que hoy, hay oscuridad en Egipto, pero hay oscuridad en mucha parte de la iglesia del Señor. No hay luz, no hay alimento. Dice la escritura en Isaías, vosotros tendréis canción como en noche en que se celebra Pascua. Estamos entrando en una oscuridad terrible. Antes de ser liberado el pueblo tuvo que experimentar una oscuridad terrible. Pero en medio de esa oscuridad, dentro de cada casa del pueblo del Señor, había luz y tenían canción y tenían un cordero que comer, ¿verdad? Vosotros tendréis canción como en noche que se celebra Pascua. Hablándolo en figura, amado hermano, ahorita se está aproximando esa plaga de la oscuridad, porque estamos próximos a experimentar nuestro éxodo como iglesia del Señor. Estamos a punto de experimentar eso, pero tenemos que pasar una noche, ¿verdad? Esa plaga de oscuridad, pero en medio de esa plaga, en cada hogar donde usted habita, usted tiene que tener una noche como que se celebra Pascua. Tiene que comerse al cordero. Tiene que estar comiendo las hierbas, ¿verdad? Tiene que tener luz. Ahora, ¿cuál es ese cordero que debemos estar comiendo en esta noche? ¿Cuál es ese cordero que se va a comer? Pues mi pastor, pues, que me guía, me explicó eso y se lo quiero compartir a usted. Él me lo enseñó y me lo dijo de esta manera. Esa noche que tenemos que comer el cordero, gracias mi hermana, ahí está Isaías 30:29. Gloria a Dios. Ese cordero que usted se va a estar comiendo esa noche en que se celebra Pascua, ¿verdad? Hablándolo en figura, es el libro de Apocalipsis, me dijo. Ahorita que se acerca a su oscuridad, es cuando más deberíamos estar leyendo el libro de Apocalipsis. Quiere decir que te lo estás comiendo como el cordero que se celebra en la noche de Pascua. Comiéndote Apocalipsis, Apocalipsis. ¿Ves? Ese fue lo que Dios le dio a él. Y me lo transmitió a mí y yo se lo transmito a usted. Estar leyendo Apocalipsis. Porque el Señor traerá bendición ahí. Se acerca esa oscuridad, mi hermano. Y eso le quería comentar, ¿verdad? A base de esto, amado hermano, eh, el Señor ha puesto en nuestros corazones. ¿Ves? Ayer en la noche, en el servicio, pues Dios visita, ¿verdad? Dios visita siempre a su pueblo con su presencia, con una palabra. Y se acerca algo a la tierra terrible. Cuando usted se mantiene enfocado en las escrituras, ¿verdad? Como el apóstol Juan. Juan estaba en la isla de Patmos, ¿verdad? Eso significa cómo está la iglesia, ¿va? Digamos así. La iglesia está ahorita en la isla de Patmos, sufriendo, ¿verdad? Pasando aflicción, ¿verdad?
siendo procesada. Pero Juan, el apóstol, estaba en esa isla, pero su cabeza estaba metida en el cielo, en el Apocalipsis. Juan estaba ahí, pero su espíritu estaba recibiendo la revelación de Dios. ¿Ves? El libro de Apocalipsis. Eso me trae a mí a una comparación. Nosotros estamos en Patmos, pero nuestra vida, nuestro ser debe estar metido en revelación, en Apocalipsis. Fíjese, hermano, Dios te va a enseñar, Dios me va a enseñar a mí qué hay que hacer. Mire qué tremendo esto, ¿verdad? Dios nos está hablando hoy en donde no debe estar nuestra vida, porque algo se acerca a la tierra. ¿Ves? Y eso lo va a poder usted a percibir o percibir, ¿verdad? ¿Verdad? Conforme a su palabra, la palabra de Dios. Yo no estoy diciendo, mire, va a venir un meteorito, va a venir eh, una inundación. Yo no, eso está pasando ahorita, hermano. Eso Jesús lo dijo. Lo que yo veo a través de la palabra es esa plaga de tinieblas. Algo se acerca así. Y nosotros como iglesia, en este tiempo debemos prepararnos con las escrituras, no para saber más que otros, no para aparentar ser novedosos, ¿verdad? O muy teólogos o muy aquí, no. Ahorita no estamos para eso, ¿verdad? Porque ahora muchos veo en redes sociales que muchos predican la palabra, pero lo hacen con una manera que es demostrar que ellos saben mucho. Y todos lo saben, todos lo saben. Uno les pregunta y no hay cosa que no sepan. Todos, todo lo manejan. Mira, hermano, uno no lo sabe todo. Uno no lo sabe todo. Eso debemos entenderlo y conocerlo bien. Cuando alguien te pregunte algo que tú no sabes, mejor decir, mira, no lo sé, pero lo voy a investigar y cuando yo lo entienda te lo explico. No, pero a veces como por la carne, por la hinchazón, le preguntan algo a alguien y responden un montón de cosas que no están bien en la palabra y en vez de quedar bien, vas a quedar mal delante de Dios, ¿verdad? Puedes decir algo muy fuerte que Dios aborrece, una blasfemia o algo así, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado en eso, ¿verdad? Si a usted le preguntan algo y si no lo sabe, mejor diga, sea sincero, sea humilde, no lo sé, no lo sé. E investíguelo, ¿verdad? Es un consejo que le doy, pero estos hermanos así son. Quieren mostrarse que son muy sabios, ¿verdad? Dios no está buscando eso. Y tampoco, amado hermano, no podemos mostrarnos que lo sabemos todo y muy eruditos, ¿verdad? ¿No? Lo que entendemos y hemos visto, dijo, lo que hemos visto y oído, eso hablamos. No podemos decir más. Entonces, lo que usted entienda de la palabra, amado hermano, eso enséñelo. Si no sabe más, pues ya no diga nada. Ni yo tampoco, vamos, como decimos aquí en Guatemala, mejor cállese la boca, ¿verdad? O como dice un dicho, ¿va? En boca cerrada no entran moscas, ¿verdad? Hay que ser humildes y sencillos, amado hermano, y reconocer eso. Eso está afectando mucho a la iglesia, el Señor, en este tiempo. La altivez, el orgullo, ¿verdad? Pero por eso el Señor está sometiendo a su iglesia a la isla de Patmos. Ahí la está metiendo. Pero en esa isla el Señor nos va a dar revelación de su palabra, porque está preparando a su iglesia, amado hermano. Usted y yo somos una voz de trompeta y debemos generar un sonido correcto, una alarma correcta. ¿Se acuerda lo que vimos anteriormente, los tres sonidos del shofar? El sonido que debemos dar en este tiempo es el sonido de alarma, terúa. Y ese sonido debe estar acuerdo al sonido que Dios está transmitiendo a través de su palabra. Un sonido de alarma, amado hermano. La alarma tiene que estar sonando constantemente, todos los días, en este instante, mañana, pasado, etcétera. Los días que Dios nos dé la vida, hay que estar sonando esa alarma. ¿Qué sonido está generando tu voz, amado hermano? ¿Qué sonido? Dios nos quiere usar
a cada uno de nosotros en este tiempo final, pero no lo está haciendo porque nuestro corazón no está completamente entregado a Él. Quiere usar a su iglesia para hacer grandes proezas en el sentido de predicar su palabra con autoridad de parte de Dios, pero no lo está haciendo porque hay mucha boca que está impura. ¿Ves? Hay impureza, pero Dios quiere restaurarnos en esta noche. Disculpe si no pude entrar al tema, pero yo siento que esta es la introducción para entrar a la fiesta de las trompetas, ¿ves? Porque esta fiesta de las trompetas el Señor nos va a llamar la atención en arrepentirnos constantemente. Es el sonido de trompeta. Es, el Señor quiere afinar nuestro oído primeramente para escuchar bien su voz. Mis ovejas oyen mi voz. No estamos escuchando muy bien la voz de Dios. Entonces quiere decir que no somos ovejas, ¿verdad? La oveja conoce la voz de su pastor. Y hay una diferencia también muy importante. Hay a esa palabra que se utiliza el siervo de Dios, ¿verdad? Pero yo lo comparo con hijo, siervo e hijo. ¿Qué es mejor? ¿Ser siervo o ser un hijo? Pues el siervo hace lo que su señor le dice, porque como es un siervo tiene que obedecer las órdenes de su amo. Aunque al siervo no le guste, ¿verdad? Lo que su amo le diga, le dice que tiene que hacer, aunque no le guste al siervo, él tiene que hacerlo. El hijo no. El hijo quiere hacer y quiere ser lo que su padre es. Fíjese, el hijo es eso. Quiere ser como su padre. Entonces, ¿qué desea ser usted? ¿Siervo o hijo? El pueblo de Israel, en Éxodo 19, ellos prefirieron ser siervos. Dios les dio sus mandamientos. Aunque al pueblo no le gustaba, ellos tenían que obedecer, porque habían ancianos, estaba Moisés, estaba Aarón, quienes los vigilaban para que se cumpliera la ley. Entonces el pueblo de Israel se constituía como un siervo, aunque no le gustaban ciertos mandamientos, ellos tenían que hacerlo porque había alguien vigilándolos. Jesús no fue así. A Jesús nadie lo tenía que vigilar, porque él amaba hacer lo que su padre le decía, ¿verdad? No puedo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo y mi juicio es justo. Y no hago mi propia voluntad, sino la del Padre, del que me envió. ¿Ves? En Jesús se demuestra un deleite de obedecer a su Padre. Jesús no fue siervo de Dios, digamos así. Obligadamente tenía que cumplir, ¿no? Él amaba al Padre y hacía lo que él le decía con amor. Ahora usted, ¿cómo se constituye? ¿Se constituye un siervo de Dios o un hijo? Si somos hijos de Dios, vamos a amar lo que Dios ama. Pero si somos siervos, muchas veces vamos a cumplir la ley de Dios aunque no nos guste. Pero como se nos está imponiendo, lo tenemos que hacer de todos modos, porque si no nos va a castigar, ¿verdad? Dicen a uno, ¿verdad? Ahí yo no peco porque tengo miedo a las consecuencias del pecado. Dice, yo no peco porque tengo miedo de irme al infierno. Entonces, ¿por qué no está pecando? Porque tiene miedo a ser disciplinado, porque tiene miedo de irse al lago de fuego. No. ¿Por qué no peca usted y yo? Porque amamos a Dios. Es muy distinto. Yo no voy a pecar porque yo amo a Dios, voy a ofenderlo a Él, voy a ofender su palabra, voy a dañar su corazón, voy a deshonrar su nombre. Es muy distinto, ¿verdad? Entonces, amado hermano, yo considero a través de las escrituras que debemos anhelar lo que el Hijo anhelaba en esta tierra, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, amarlo a Él, ¿verdad? Y obedecerlo por amor, ¿verdad? La iglesia del Señor debe santificarse por amor, ¿verdad? Yo sé que estamos sufriendo muchas veces, amados hermanos, estamos pasando muchas pruebas acá, ¿verdad? Enfermedades, de todo, ¿verdad? Que a veces uno no aguanta, ahí lo vimos con nuestro pastor, con su esposa,
hermana Silvia, no sé quién más estuvieron enfermos, aquí también en la casa. Y uno desea, Señor, ven, ¿verdad? Porque ya no aguanto. Señor, yo quisiera que viniera allá y nos llevaras porque estoy sufriendo mucho. Yo creo que esa es una visión muy corta de anhelar la venida del Señor, ¿verdad? Anhelamos a Dios porque queremos estar con Él ya, independientemente si estamos sufriendo o no, ¿verdad? Lo anhelamos porque lo amo tanto que ya no quiero estar separado de Él. Ven, Señor Jesús, por favor, ven, que te necesito, quiero verte, quiero abrazarte. Es muy distinto a decir, ven, Señor Jesús, porque ya no aguanto tanto problema aquí en este mundo, ya quiero salir, me quiero huir, ¿verdad? Tenemos que cambiar nuestra expresión con el Señor, ¿verdad, amados hermanos? Así que en esta hermosa noche, esta es la introducción que les quería dar antes de entrar a la fiesta de las trompetas, que ya primeramente Dios, si Dios lo permite, el otro domingo entramos de lleno, ¿verdad? Con todo para que el Señor nos pueda seguir hablando a través de su palabra. Así que Dios me los guarde, Dios me los proteja, hermanos, y le doy tiempo a hermana Silvia. Amén, gloria a Dios. Así es, hermoso introducción a la palabra de Dios. Denme un minuto que necesito, perdón, hermanos. Ok, ahí está. Hermosa introducción a la fiesta de las trompetas, y así como dijo nuestro hermano Estuardo Revolorio, hoy es 10 de septiembre, no, perdón, sí, hoy es 10 de septiembre, el próximo domingo es 16 de septiembre, justamente la fiesta de las trompetas. Y bueno, esto es una hermosa introducción que nos está preparando nuestro Padre Celestial para poder recibir ya ese estudio completo el próximo domingo, que lo vamos a anhelar, escucharlo, porque queremos aprender muchísimo más del Señor. Gloria a Dios. También quiero mencionarles para todos aquellos hermanos que desean leer el libro de Apocalipsis, en nuestro canal de YouTube de Señales Antes del Fin está todo el estudio del libro de Apocalipsis capítulo por capítulo, así que les aconsejamos que vayan a nuestro canal y vayan capítulo por capítulo escuchando el estudio con su Biblia abierta, hasta verso por verso explicado, y eso es muy importante, como dijo nuestro hermano Estuardo, de que leamos el libro de Apocalipsis. Amén. Así es. Le damos toda la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial, y le agradecemos a nuestro hermano Estuardo por esta introducción preciosa de la palabra de Dios, de la fiesta de las trompetas. Familias, es el tiempo de buscar a Dios, de santificarnos, consagrarnos, porque Él es santo y sin santidad nadie lo verá. Querido amigo, si aún no has invitado a Jesús a morar en tu corazón y quisieras hacerlo en el día de hoy, abre tu corazón y repite esta sencilla oración conmigo. Señor Jesús, yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdóname todo lo que te he ofendido en pensamiento, palabra y obra. Lávame y límpiame con tu preciosa sangre y escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Espíritu Santo, te lo pido, Padre Celestial, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hiciste esta oración de fe, te damos la bienvenida a la familia de Dios, y también te pedimos que busques una iglesia de sana doctrina y que te bautices en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar para cerrar este tiempo, y para todos los hermanos que están presentes le pedimos que se queden porque tenemos un tiempo de preguntas y respuestas. Gloria a Dios. Gracias, Padre Celestial. Al cerrar esta reunión, queremos darte toda la gloria y honra. Gracias por el tiempo que hemos tenido hoy de aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada persona que se tomó su tiempo, el tiempo de reunirse aquí hoy, y también por aquellas personas que van a ver esta grabación en diferido. Te pedimos que tu mano de protección sea sobre todos nosotros durante el resto de la semana. También te damos gracias por nuestro hermano Estuardo Revolorio. Te pedimos que lo continúes bendiciéndolo y llenándolo más y más de tu sabiduría, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús de Nazaret. Te lo pedimos. Amén y amén. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con cada uno de ustedes. Dios me los bendiga ricamente.